Vamos a resolver ahora algunos problemitas donde se aplica teorema del seno y teorema del coseno. En el primero dice, utiliza el teorema del seno para calcular el valor de x. Fíjense, tenemos como datos este ángulo que vale 65 grados, este ángulo que vale 30 grados, la medida del lado AC que es 18 centímetros y me piden calcular x. Para aplicar el teorema del seno, nosotros teníamos que tener relacionados dos lados y los dos ángulos opuestos a esos lados. Fíjense, yo acá necesito encontrar el lado X y conozco el ángulo que tiene enfrente, conozco el ángulo de 65 grados. Tengo el lado 18 centímetros y de alguna manera también conozco este ángulo. ¿Por qué? Porque como conozco esto que vale 30, yo sé que la suma de los tres ángulos interiores es 180, así que lo primero que haríamos es calcular la medida de ese ángulo B, que es 180 grados menos la suma de estos dos, 65 más 30. Entonces B es igual a 180 menos 95, entonces el ángulo B es 85 grados. Bien, ahora sí ya tengo ángulo y el lado que tiene enfrente, ángulo y el lado que tiene enfrente. Podríamos armar y aplicar el teorema del seno. Decimos, x es al seno del ángulo opuesto, como 18 centímetros es al seno del ángulo opuesto, que recién lo calculamos, es 85 grados. Bueno, y ahora sí podemos despejar x. X es igual a 18 centímetros sobre seno de 85 grados por seno de 65 grados. Con la calculadora hacemos esa cuenta, 18 por seno de 65 dividido seno de 85. Recuerden tener la calculadora en sexagesimal, que aparezca una D o DEG chiquitita ahí arriba. Nos da entonces 16,375. Centímetros. Bien, vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo lo que les pido es calcular el valor ahora de un ángulo. Fíjense, tengo este ángulo como dato y el lado que tiene enfrente. Busco este ángulo y conozco el lado que tiene enfrente. Nuevamente armamos el teorema del seno. Decimos 22 centímetros, este lado, es al seno del ángulo que tiene enfrente, como 26 centímetros es al seno del ángulo que tiene enfrente. Nuevamente, hacemos productos cruzados, me queda 26 por seno de x es igual a 22 por seno de 30, y de acá podemos despejar x. Seno de x es 22 por seno de 30 sobre 26, y entonces con la calculadora tenemos 22 por el seno de 30 dividido 26. Vamos de vuelta. 22 por seno de 30 dividido 26. Nos da 0,4230 y este seno, recuerden que pasa al otro lado como shift seno o inversa seno. Así que en la calculadora voy a poner shift seno. Recuerden, cuando aplicamos estas dos teclas aparece seno a la menos 1 de 0,4230. Shift seno de ese número igual, y apretamos la tecla grados,
y nos queda 25 grados, 1 minuto 44 segundos. En este ejercicio les pido que calculen el perímetro de este triángulo. Para calcular el perímetro necesitaríamos encontrar cuánto mide este lado, porque es la suma de los tres lados. Conocemos este lado y conocemos este lado. Y fíjense que acá tengo este ángulo. ¿Qué datos tengo relacionados? Tengo 1, 2, 3 lados y un ángulo. Si yo tengo 3 lados y un ángulo, ahora usábamos el teorema del coseno. A este lo llamo X y el teorema del coseno decía: siempre empecemos por el lado que está opuesto al ángulo que conocemos. En este caso, como conozco el ángulo de 38 grados, voy a empezar por el lado X. El teorema decía que X al cuadrado es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado menos 2 veces el producto de estos sin cuadrados por el coseno del ángulo que está enfrente del primer lado, coseno de 38 grados. Bueno, ahora es cuestión de hacer cuentas con la calculadora. Es 400 más 225 menos 2 por 20 por 15 por coseno de 38. O sea que x al cuadrado es igual a 152,19, de donde sacamos que x es la raíz de ese número, 12,33 centímetros. Y se acabó. Bien. Ahora nos dice calcular los ángulos interiores de un triángulo cuyos lados miden 24, vamos a suponer que este es el que mide 24 centímetros, 35 centímetros y 30 centímetros. Me están pidiendo encontrar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Bien, comencemos con el ángulo A. Lo primero que me tengo que preguntar es qué datos tengo relacionados. Tengo 1, 2, 3 lados y un ángulo. Si tengo 3 lados y un ángulo, era teorema del coseno. Entonces, empecemos, si voy a calcular el ángulo A, empiezo por el lado A. Entonces, 35 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. 24 al cuadrado más 30 al cuadrado menos 2 veces el producto de estos dos por el coseno del ángulo que está enfrente del 35. Entonces, 2 por 24 por 30 por coseno de A. Entonces, hacemos cálculos. Esto es 35 al cuadrado, que nos da 1225. Es igual a 24 al cuadrado, que nos da 576, más 30 al cuadrado, que es 900, menos 2 por 24 por 30, que nos da 1440 coseno de A. Guarda acá, recuerden separar en términos. Un error muy frecuente es que hacen esto más esto menos esto, todo por coseno de A. Y no es lo que dice, lo único que multiplica el coseno de A es este 1440. Estos dos números los voy a pasar restando al otro lado. Entonces nos va a quedar 1225 menos 576 menos 900 igual a menos 1440 coseno de A. Hagamos cuentas. 1225 menos 576 menos 900, que nos da menos 251 sobre menos 1440. Este número que está multiplicando coseno de A lo pasé dividiendo. Dividido
menos 1440 nos da 0,1743, ¿sigue? De donde sacamos que entonces el ángulo A, recuerden este coseno pasa como shift coseno, y nos da que el ángulo A es 79 grados, 57 minutos, 42 segundos. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el ángulo B? Y exactamente el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque ahora tengo los tres lados y quiero calcular este ángulo B. Entonces decimos, para calcular este ángulo B, voy a decir, empiezo ahora el teorema del coseno con el lado que tiene enfrente. Así que será 30 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, 24 al cuadrado más 35 al cuadrado, menos 2 veces 24 por 35, ahora por el coseno del ángulo B. Bien, vamos a hacer directamente todo con calculadora. Esto es 900 menos 576 menos 1225 nos da menos 901 sobre 2 por 24 por 35, 1680 es igual al coseno de B. Si hacemos esa cuenta con la calculadora, 901 dividido 1680 nos da 0,53, shift coseno de ese número, nos da 57 grados, 34 minutos, 2 segundos. Y por último, para calcular el ángulo C, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a comenzar ahora para calcular el ángulo C, voy a comenzar por el lado C. 24 al cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 35 al cuadrado menos 2 veces 30 por 35 por el coseno de C. Bien, si hago los cálculos, 24 al cuadrado era 576 menos 900 menos 1225 me da menos 1549. 2 por 30 por 35 es 2100 igual a coseno de C. Entonces, 1549 dividido 2100, shift coseno, y nos da 42 grados, 28 minutos, 16 segundos. Alguno podría haber dicho, bueno, pero este ángulo C lo podríamos haber sacado haciendo la suma entre estos dos y luego restándoselo a 180 grados. Es cierto, pero si alguno de estos hubiera estado equivocado, arrastramos error. Al resolverlo de esta forma, usando 3 veces el teorema del coseno, podemos verificar que la suma de este ángulo C con este B con este A nos da efectivamente 180 grados. Bien, ahora les pregunto, ¿qué pasa si aplicamos el teorema del coseno a un triángulo rectángulo? Ahora les doy un triángulo rectángulo, A, B, C. Este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Y bueno, vamos a aplicar el teorema del coseno justamente con el ángulo que mide 90 grados. Entonces voy a empezar con el lado que está enfrente. A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces el producto de estos dos, B por C, por el coseno de A.
O sea, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2b por c por el coseno de 90. Si hacemos el coseno de 90 con una calculadora, nos da 0. Multiplicar 2 por b por 0, todo esto es 0. O sea que en definitiva nos queda que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Pero esto, si lo pensamos un segundo, no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. ¿Qué estoy diciendo entonces? El teorema del coseno en un triángulo rectángulo no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. O sea que el teorema de Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno, justamente cuando tenga un triángulo donde tenga un ángulo que mide 90 grados. Ahora empezamos con los problemitas. En este problema decía, una tormenta de viento inclinó un pino, teníamos un pino y la tormenta lo inclinó. ¿A qué distancia prudencial tiene que estar ubicado un automóvil, que esto es un camioncito en realidad, para no correr riesgos de que el pino caiga encima de él? A ver, este pino estaba paradito, el viento lo torció 10 grados. La pregunta es, si este pino se cae, plaf, ¿a qué distancia tengo que poner este auto? En realidad lo que estoy buscando, fíjense, es la altura del pino, porque el pino va a ser así. Si pongo el auto más cerquita, el pino lo aplasta. Tengo que ver justamente la altura del pino. Vamos a llamar H a la altura del pino. Fíjense, tengo un triángulo donde este ángulo mide 10. Entonces, este ángulo va a medir lo que le falta a este 10 para hacer un ángulo recto, o sea, 80 grados. Este ángulo mide 80, este mide 55. Este ángulo de acá arriba lo podemos calcular rápidamente porque es 180 menos 55 más 80. 135, así que me queda 45 grados. Y fíjense entonces, en este triángulo conozco este lado y el ángulo que tiene enfrente, porque lo calculé recién, es 45. Estoy buscando H y tengo el ángulo que tiene enfrente. Como tengo dos ángulos y dos lados, usamos el teorema del seno. H es al seno de 55, como 7 metros es al seno de 45. Y acá sacamos rápidamente H. Hacemos 7 por seno de 55 dividido seno de 45. Esto nos da 8,10 metros. Esa es la altura del pino y entonces es la distancia a la que tengo que poner el autito. Ahora les planteo otro problema. Supónganse que acá se cortan dos calles. Dice que desde la intersección de dos calles parten dos autos. Uno para allá, y el otro vamos a hacerlo cuadrado, un modelo más moderno. Otro para allá. Dice que los dos salen al mismo tiempo, recorriendo en línea recta 150 metros y 120 metros. Si se sabe que el ángulo formado por ambas calles es de 75 grados, este es el ángulo de 75 grados, ¿a qué distancia están los autos entre sí? O sea, lo que quiero es saber cuál es la distancia de este punto a este punto. Lo llamamos X. Bueno, hay que mirar muy bien qué datos tengo. 1, 2, 3 lados y un ángulo relacionado. Si tengo 3 lados y un ángulo, aplicamos el teorema del coseno. X al cuadrado. Recuerden que empezamos con el lado del ángulo que está enfrente del ángulo que tenemos. X al cuadrado es igual a 120 al cuadrado más 150 al cuadrado menos 2 por 120 por 150 por coseno de 75 grados. Si hacemos cuentas, tengo
120 al cuadrado más 150 al cuadrado menos 2 por 120 por 150 por coseno de 75. Toda esa cuenta gigante nos da 27.582,51. Si a eso le calculamos la raíz, entonces la distancia en la que están los autos es 166,07 metros. Y se acabó. Ahora tenemos otro problema. Dice, después de un choque, un poste de alumbrado público no quedó perpendicular al suelo. Este era el poste, alguien lo chocó y ¡tuc!, quedó un poco inclinado. Su sombra es de 5,5, imaginemos que acá está el bello sol, los rayos del sol. Recuerden que el sol está tan lejos que cuando inciden los rayos sobre la Tierra, si las distancias son muy próximas, estos rayos son paralelos. Entonces, ¿qué datos tengo? Dice que la sombra es de 5,5 cuando el ángulo de elevación es de 68. Esto cuando estaba inclinado. Entonces, este ángulo de elevación del Sol, que coincide con este ángulo, los dos miden 68 grados. Cuando está inclinado, dice que la sombra es de 5,5. Y nos pregunta que calculemos el ángulo de variación de su inclinación, o sea, este angulito, cuánto se movió el poste, si antes del choque proyectaba una sombra de 5 metros. O sea, antes del choque, esta medida eran 5 metros. Bueno, fíjense, lo primero que voy a hacer es trabajar en el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque en ese triángulo rectángulo voy a poder calcular la altura del poste. En el triángulo rectángulo que pinté en naranja tengo este ángulo que mide 68 y este cateto, que para este ángulo es el cateto adyacente, que mide 5 metros. Podemos encontrar P, que es cateto opuesto. Sabemos que la tangente de 68 grados es igual a opuesto sobre adyacente, de donde saco que el poste mide 5 por tangente. 5 por tangente de 68 grados. O sea que el poste mide 12,37 metros. Bien, ahora sí, vamos al triángulo que no es rectángulo. La altura del poste obviamente sigue siendo la misma, porque el poste solamente se inclinó. Conocemos este ángulo, porque les dije que los rayos del sol son paralelos, así que este ángulo también es 68. Y conocemos esta medida, que ahora es 5,5. Fíjense, tengo este lado, porque lo encontré recién, y el ángulo que tiene enfrente. Tengo este lado, voy a poder encontrar este ángulo que voy a llamar alfa. ¿Cómo hacemos? 5,5 es al seno de alfa, como la altura del poste, que era 12,37, es al seno del ángulo que tiene enfrente, seno de 68. De acá sacamos que seno de alfa es igual a 5,5 por seno de 68 dividido 12,37. 0,4122, de donde saco que el ángulo alfa es shift seno de ese número y nos da 24 grados, 20 minutos, 46 segundos. Bien, este es alfa. Fíjense, en el triángulo este que no era rectángulo, ahora tengo este ángulo que mide 24, este que mide 68, podríamos encontrar cuánto mide este ángulo, que voy a llamar beta, porque beta es 180 grados menos la suma de estos dos, 24
20,46 más 68. O sea que beta es el ángulo beta nos dio 87 grados, 39 minutos, 14 segundos. Bueno, pero fíjense, este es beta. Y yo lo que estaba buscando era este ángulo que estoy pintando en rosa. Este angulito que pinta en rosa es lo que le falta a beta para llegar a ser el rectángulo. O sea que, vamos a llamar ángulo, así no pongo más letras, el ángulo que estoy buscando es 90 menos lo que mide beta. Si hacemos la cuenta con la calculadora, nos da 2 grados, 20 minutos, 46 segundos. Bueno, y por último, dice, un hombre mide el ángulo de elevación de una torre que está inclinada, desde un punto situado a 100 metros de ella. Esto entonces mide 100 metros. Dice el ángulo medido, el ángulo de elevación, entonces el ángulo medido es de 20 grados. Y el otro dato que tengo es que la torre forma un ángulo de 68 grados con el suelo. Y me piden que encuentre X, que es la altura de la torre. Fíjense, tengo relacionados X y el ángulo que está enfrente. Tengo 100 metros y este ángulo lo podemos encontrar bastante fácil, porque es 180 grados menos 68 más 20. O sea que me queda 92 grados. Bien, entonces ahora sí planteemos el teorema. 100 es al seno de 92, como X, que es nuestra incógnita, es al seno de 20. Bueno, de donde sacamos que X es seno de 20 por 100 dividido seno de 92. Seno de 20 por 100 dividido seno de 92. Nos da 34,222 metros. Y esa es la altura de la torre. Y se acabó.